En este video vamos a seguir analizando ese libro llamado La sabiduría oculta en la Santa Biblia, del autor inglés, místico y teósofo Geoffrey Hodgson. En esta ocasión vamos a leer el capítulo quinto, que es uno de los más interesantes porque en él decodifica esotéricamente el significado del sol, donde están simbolizadas también las relaciones entre el microcosmos y el macrocosmos en el ser humano. Dice lo siguiente: en el capítulo quinto, el sol permanece aún sobre Gabaón. Dice: el sol invisible dentro del hombre. El estudiante de la religión de la sabiduría se enfrenta a la afirmación de que todo el universo, físico y metafísico, se reproduce o registra en el hombre y en sus vehículos de autoexpresión físicos y suprafísicos. Sol, planetas, satélites y sus gobernantes, poderes, seres, reinos de la naturaleza y órdenes de vida, son todo ello representado por un sistema de resonancias mutuas en cada ser humano. De hecho, se describe al hombre como una síntesis de todo el universo, la reproducción en miniatura de toda la naturaleza, visible e invisible. Este concepto fundamental era reconocido por los filósofos antiguos como la teoría del macrocosmos, o mundo grande entre comillas, y del microcosmos, mundo pequeño entre comillas. Se decía que en el reflejo del macrocosmos, Dios y el universo, en el microcosmos, el hombre, estaba la clave de todo el conocimiento. A través de la parte se puede percibir el todo. A través del conocimiento de lo individual se puede comprender lo universal. De ahí las palabras grabadas sobre las puertas de los antiguos templos místicos, comillas: hombre, conócete a ti mismo. El hombre, entre comillas, dice la sabiduría antigua, es aquel ser en el que el espíritu superior y la materia inferior están unidos por la inteligencia. El hombre, pues, es un resumen del cosmos, un microcosmos en el que existe potencialmente el macrocosmos. Y si, como se pensaba y creía en las escuelas antiguas, toda la naturaleza existe potencialmente en el hombre, entonces se puede descubrir un indicio del significado místico de las palabras del título de este capítulo. La referencia no puede ser absolutamente fiel al sol físico externo, sino a un poder, una luz solar que habita tanto en la naturaleza como en el hombre, comillas. La vida es una llama pura, dice Thomas Browne, el místico inglés, y agrega: y estamos iluminados por un sol invisible dentro de nosotros. En el capítulo 60 de este libro de Isaías, que se interpreta como una orden a un iniciado, también se sugiere que en una determinada etapa de la evolución hay revelación o automanifestación de una fuente de luz similar a la del sol dentro del individuo espiritualmente desarrollado. Así pues, este individuo descubre una luz interior y después de eso ya no está sujeto mental y espiritualmente a las alternancias del día y la noche. El sol interior se convierte en su luz para siempre. El capítulo comienza con las palabras, comillas: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, he brillado sobre ti la gloria del Señor. En versos posteriores leemos, comillas: ya no tendréis el sol como luz de día, ni la luz de la luna os deslumbrará, porque el Señor será tu luz para siempre, y tu Dios será tu esplendor. Tu sol no volverá a ponerse, ni tu luna menguará, porque el Señor será tu luz eterna. Cesarán los días de tu luto. Hay evidencias aquí de que no se hace ninguna referencia al sol físico o a la luna física. Por supuesto, se indica alguna otra fuente de iluminación no física. Otra referencia interesante en la Biblia que apoya este concepto del sol está contenida en la historia de Josué y su poder para inmovilizar el sol y la luna. Josué salió de Gilgal para ayudar a la ciudad sitiada de Gabadón
en respuesta a un llamado de sus ciudadanos. Después de la victoria, se dice que ocurrió un hecho extraordinario, por no decir imposible. Fue entonces que Josué habló con el Señor, el día que el Señor entregó a los amorreos a los hijos de Israel. Josué dijo en presencia de Israel, comillas, Sol, quédate en Gabaón, y tu luna en el valle de Alalón. Y el sol se detuvo y la luna permaneció inmóvil hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de los justos? El sol permaneció inmóvil en medio del cielo y retrasó su puesta casi un día entero. Nunca ha habido un día como este, ni antes ni después, en el que el Señor obedeció la voz de un hombre. El Señor peleó por Israel. Josué 10, 12, 14. Aquí vemos nuevamente que parece claro que la referencia no es ni el sol físico ni la luna física, porque si los versos se toman literalmente, el conocimiento astronómico de los autores sería muy deficiente y seriamente incorrecto. Como dijo anteriormente, es la Tierra la que se mueve, no el Sol, y si la rotación de la Tierra se detuviera repentinamente en medio del cielo, probablemente se desintegraría. Además, si el Sol hubiera permanecido en medio del cielo, no habría necesidad ni valor para un impedimento similar al movimiento de la Luna. Y agrega el señor Hodgson, José inmoviliza el Sol. Entonces se pregunta qué implica místicamente la acción de Josué de paralizar el sol en medio de los cielos, comillas, y cuál es el significado de la afirmación hecha en el relato de estos incidentes y también en ciertos rituales de iniciación de que el sol puede mantenerse quieto en su meridiano. En la filosofía oculta, el sol interior del hombre es su yo espiritual superior, la mónada, centro y fuente dentro de él del fuego y la luz divinos, de los que consiste en esencia tanto el macrocosmos como el microcosmos. La luna, por otra parte, se utiliza como símbolo del hombre mortal, que deriva su luz del yo espiritual o sol interior y refleja la luz solar con distintos grados de perfección y en diferentes fases. Por lo tanto, el sol y la luna pueden utilizarse para representar los aspectos inmortales y mortales de la naturaleza humana, el espíritu y la carne del hombre. Si se acepta esta interpretación, Josué se revela como un hombre altamente desarrollado, un iniciado de los misterios mayores o tal vez de la escuela de los profetas, que antes, por haber podido pasar a la siguiente fase de su progreso, debe haber puesto bajo su control los aspectos superiores del Sol e inferiores de la Luna en su naturaleza, colocándolos en una relación armoniosa. Así pues, en tu vida externa, también debes haber adquirido la capacidad de mantener el Sol interior espiritual siempre en su meridiano o posición de máximo poder. En términos de vida y conducta físicas, se puede suponer que esto es el resultado de obtener el poder de gobernar todas las actividades externas a través de la voluntad espiritual y de acuerdo con las leyes espirituales. En la medida en que este poder es peligroso, el modo de obtenerlo queda oculto, incluso cuando se revela bajo un velo del simbolismo y de hecho de absurdo. Así que en términos de los 7 principios del hombre, Josué representa la mente, el principio del mentalismo. Hasta cierta etapa de desarrollo, la mente aprisiona, distorsiona y como resultado a menudo pierde la luz del sol interior. Al ser divino interior, intelectualmente el hombre está sujeto al día y la noche, a periodos alternos de luz espiritual e intelectual, así como de oscuridad. Sin embargo, cuando simbólicamente se haya ganado la batalla de Gabaón, como lo hizo Josué, entonces se obtendrá la victoria de la mente sobre el sol y la luna y se obtendrá el dominio del poder y la luz espiritual internos y la expresión material de que ellos lograron. Y agrega el señor Hodgson, la batalla mística de Gabaón. Así pues, la descripción de la batalla de Gabaón
como muchos otros de las escrituras del mundo, puede entonces considerarse una alegoría del Armagedón perpetuo y universal, en el que toda la naturaleza y por lo tanto el hombre mismo es el campo. Es el conflicto universal e individual entre espíritu y materia, vida y forma, conciencia y vehículo de expresión. Josué personifica al hombre en quien se ganó esa batalla, como lo fue la batalla de Gabaón. Con la ayuda del Señor, lo divino en el hombre. La victoria se logró porque tanto las fuerzas del sol como de la luna, o su naturaleza espiritual y mortal, estaban bajo su control. Él mismo había colocado su sol en el meridiano, o posición de máxima potencia, nunca más el cuaternario inferior. La cuádruple personalidad podría oscurecer los rayos del triple sol espiritual, que es el ser divino interior. Así pues, la paz después del conflicto puede referirse a esa tranquilidad mental en la que solo los rayos directos del sol espiritual pueden brillar sobre la personalidad mortal e iluminada. Así, la parálisis astronómicamente absurda del sol y la luna puede proporcionar una pista importante e incluso deliberada sobre el significado interno de la alegoría, además de ser una valiosa guía para la realización de la autoiluminación. Mediante un esfuerzo de voluntad y pensamiento, el yo espiritual, la mente y la conciencia física pueden alcanzar una perfecta alineación vertical, entre comillas, y mantenerse allí siempre erguidos, sigue comillas. Y agrega el señor Hudson: sabiduría antigua como el sol. Dice, la tranquilidad mental siempre ha sido reconocida como esencial para la iluminación personal. Elías escuchó la voz divina, no en el terremoto, la tormenta o el fuego, sino en el silencio que lo siguió. Así pues, este salmista enuncia esta ley con las palabras: estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Salmo 46, 10. Y agrega el señor Hudson: muchos también consideran que la propia sabiduría antigua es la fuente tanto del cuerpo común de ideas de las creencias mundiales como de la luz espiritual recibida por el hombre, porque así como el sol físico trae luz y vida a las formas que evolucionan en la naturaleza, así la sabiduría antigua es como un sol que trae iluminación al desarrollo de las mentes humanas. Idealmente, la religión ortodoxa debería desempeñar las dos funciones importantes de revelar a la humanidad la luz de la sabiduría antigua y proporcionar los medios por los cuales esa luz llegue directamente al cerebro-mente del hombre. Esto lo han hecho los misterios mayores, porque cuando una persona es aceptada en una orden oculta válida, recibe esa luz. Además, el acto de consagración y entrenamiento que lo precede y sigue ayuda a abrir la conciencia a sus rayos. Las iniciaciones sucesivas son reconocimientos de sucesivas ascensiones a estados superiores de conciencia. Cada ascensión acerca al iniciado a la fuente, el sol espiritual, y mediante la estimulación de los órganos sensoriales, físicos y suprafísicos apropiados, aumenta su capacidad para percibir su luz. Simbólicamente, pues, el sol se sitúa inicialmente en su meridiano, o lugar de máxima potencia, y luego se mantiene en esa posición. Y simbólicamente, para el iniciado exitoso, personificado por Josué, el sol permanecerá siempre inmóvil. Y agrega el señor Hudson: el fuego solar. Una condición para el descenso del fuego solar, que proviene del sol espiritual, a través de la mónada, o sol microscópico humano, y el interebro al cerebro, es un ascenso complementario del fuego que reside en el centro del planeta, a veces denominado como lunar. En el hombre entrenado y desarrollado en el ocultismo, esta fuerza fluye dentro de la columna vertebral, concentrándose como un centro de fuerza en la base de la columna. Desde allí, cuando está completamente activado, este fuego asciende en un movimiento serpentino
dentro de la columna vertebral hasta la mitad de la cabeza, el santuario, o sea, oriente entre comillas, en el templo del cuerpo. Esta energía extremadamente oculta, potente, poderosa y peligrosa entre comillas, está universalmente simbolizada en uno de sus significados secretos por dragones y serpientes de diversas formas. El arte religioso pues egipcio representa partes de las ceremonias de iniciación, y en la mayoría de las esculturas, reliquias, murales y papiros, los candidatos usan un delantal triangular. Este símbolo también tiene muchos significados. En uno de ellos representa la acción protectora de la voluntad que impide que este poder fluya hacia los órganos físicos creativos y lo dirige hacia arriba a lo largo de la columna vertebral hasta la cabeza. Allí se encuentra con el fuego solar descendente y se une a él. Esta unión a veces está simbolizada por el matrimonio e incluso por uniones ilícitas. En la Biblia, este flujo y unión de dos fuegos abre la entrada a la coronilla, quita la palabra de la tumba y la conciencia del iniciado se vuelve en consecuencia inmortal, libre, resucitada de la tendencia separativa de la mente y la mortalidad del cuerpo por encima del cual ahora se ha elevado. Así pues, los secretos genuinos de los misterios entonces descubiertos consisten menos en exposiciones de hechos, de conceptos intelectuales relacionados con la vida, consisten más bien en una experiencia experiencial directa de la divinidad y universalidad de la vida y sus modos de manifestación. El resultado ha sido desde entonces un secreto que siempre ha sido incomunicable para quienes no han pasado por esta experiencia. Continúa el señor Hudson diciendo: la cima de la montaña y la conciencia del sol. Dice, las tablas de la ley no fueron quebrantadas directamente por Moisés, sino más bien por la operación de ciertas leyes de la naturaleza reveladas en alegoría. Solo en la cima de la montaña, símbolo de la conciencia superior, de exaltación espiritual, se puede obtener la iluminación, el poder, la sabiduría, el conocimiento resultantes. Siempre se frustran si no se pierden cuando la conciencia desciende a niveles inferiores. Según la alegoría bíblica, las tablas de la ley han sido rotas o la luz espiritual ha sido oscurecida para aquellos que todavía permanecen en el valle de la conciencia exclusivamente mundana, adorando el becerro de oro del materialismo y el poder material. Para tales hombres los secretos sucedáneos en forma de alegorías, parábolas y símbolos, y la teología, credos y observancia de la religión exotérica siempre serán necesarios, y de hecho todos ellos están a su disposición. Pero los secretos genuinos solo pueden ser conocidos por aquellos que ascienden mediante la práctica de la meditación metódica al estado iluminado de su propio yo solar y a través de él al yo solar del universo. Al permanecer en esta condición, simbólicamente se hace que el sol se detenga. Por lo tanto, el propósito interno de la religión es elevar a sus seguidores a la cima de la montaña de la plena conciencia espiritual. Allí, como le escribe la historia de Elías y la vocecita apacible de que se habla en la Biblia, se logra la comunicación con Dios, el principio divino interior. Así pues, en la cima de la montaña, Moisés percibió íntimamente, con mayor precisión de lo que recibía desde afuera, las leyes de la existencia y su aplicación en la conducta humana. En la montaña, Cristo predicó su mayor sermón de la montaña y se transfiguró. Asimismo, todo aspirante a la luz debe ascender simbólicamente y posteriormente permanecer en la montaña, elevándose mentalmente hacia el sol interior. Y termina el señor Hudson diciendo: el sol omnipotente y omnipresente. Dice, así como el sol físico se usa como símbolo de omnipresente y omnipenetrante sol espiritual y su consiguiente presencia en el hombre,
en las muchas alegorías solares, mitológicas y bíblicas. También esa estrella puede usarse en la meditación como una puerta que conduce a la iluminación espiritual. Cuando tiene éxito la meditación en la órbita del fuego, lleva al aspirante al corazón, donde comienzan a percibirse los aspectos de fuego y poder del sistema solar. Desde ese punto de vista, el universo es todo sol. El globo de fuego desaparece, dando paso a la omnipresente energía solar, la vida solar, el fuego solar. Esta es la triplicidad universal, la Trinidad, reflejada microcósmicamente en el hombre como su triple yo espiritual. Es en la exaltación de la conciencia solar, todos los seres son reconocidos como parte del sol. El devoto se reconoce a sí mismo como una manifestación del fuego solar universal y de la fuerza solar. Para él, así exaltado, todos los objetos arden y brillan con fuego solar dentro de cada átomo, dentro de cada célula. La tierra misma está iluminada con un resplandor de fuego. La vestidura sutil del alma del devoto brilla espiritualmente elevada. Así que tu conciencia arde con la luz del sol y el fuego solar. Y en éxtasis se identifica con el sol, no en dualidad, sino en unidad e identidad. El sistema solar puede ser reconocido como una sola cosa, dentro de la cual no puede surgir el pensamiento de dualidad. La cualidad solar, podríamos decir solaridad, traduciendo la expresión original solidad, se convierte en la totalidad de la existencia. El sol lo es todo, y todo es el sol. Y termina diciendo por fin el señor Hudson: el que va a ser iniciado debe ordenarle al sol espiritual dentro de él, su verdadero ser, que permanezca quieto. Debe mantener ese sol en su máximo poder o en la perfecta relación con su propia vida y conciencia, indicada por las frases en su meridiano o en medio del cielo. Así que una referencia simbólica similar al sol ocurre en el pasaje de Isaías, capítulo 60, versículos 19 y 20, mencionados anteriormente en este capítulo. Así pues, este es la lectura del capítulo 5 del libro que estamos analizando, la sabiduría antigua en la Biblia de Geoffrey